Hoy vamos a hablar de las propiedades de la materia. Para poder hablar de las propiedades de la materia, debido a su clasificación, primero vamos a hablar de los fenómenos y vamos a clasificar a los fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? Un fenómeno es cualquier cambio que se puede producir en la materia y que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, un fenómeno es la caída de un cuerpo, donde cambia de posición. Un fenómeno puede ser, por ejemplo, la fusión del agua o la ebullición del agua. Un fenómeno puede ser una reacción que se produce entre el agua y otro compuesto. Es decir, todo esto me va a producir cambios y que los podemos percibir a través de nuestros sentidos. Ahora bien, esos fenómenos pueden clasificarse en fenómenos físicos y fenómenos químicos. Un fenómeno físico es, por ejemplo, la fusión del agua, el hielo que pasa a agua líquida, pero que sigue siendo agua, en distinto estado de agregación, pero sigue siendo agua. Por ejemplo, el doblar un papel. Si yo tengo este papel y lo doblo, se está produciendo un cambio en su tamaño. Ahora, yo este papel lo puedo volver a abrir y que quede de la misma manera que antes. Y lo puedo volver a doblar y lo puedo volver a abrir y volver a doblar y volver a abrir cuantas veces quiera. Es decir, que son cambios repetibles. Ahora, si yo tengo el papel de esta manera o lo tengo doblado, la composición química del papel no cambia, sigue siendo exactamente la misma. Entonces, esos son los fenómenos físicos. Son cambios que no alteran la composición química de la sustancia que esté tratando. Y la característica que tienen los fenómenos físicos es que son reversibles, se pueden repetir cuantas veces quiera y no son permanentes tampoco. En cambio, un fenómeno químico es aquel que sí cambia la composición química de la materia. Por ejemplo, si yo a este papel, en vez de doblarlo, lo quemo. Si lo quemo, se me va a transformar en ceniza. La composición química de la ceniza es distinta de la del papel. Entonces se produjo un cambio. Y a diferencia, un cambio en la composición química, y a diferencia del fenómeno físico, este no es repetible sobre la misma porción de materia. Es decir, si yo quiero quemar papel tengo que buscar otro, pero el que ya quemé es irreversible, ¿sí? Esa sería la diferencia en lo que son los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. En base a esto, a los fenómenos físicos y químicos, también se clasifican las propiedades de la materia. Ahora, ¿qué son las propiedades de la materia? Una propiedad, ¿qué es? Es una característica de una sustancia determinada. Es algo que le es propio, que le pertenece a ella y no a otras sustancias. Cada sustancia tiene una serie de propiedades o de características que me los diferencian de otro tipo de sustancias. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de hierro, el hierro tiene un determinado comportamiento físico y químico distinto al del vidrio. A la vista nomás podemos distinguir un trozo de hierro de un trozo de vidrio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sus características macroscópicas son diferentes. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un trozo de hierro, yo puedo medir su coeficiente de dilatación, es decir, puedo ver cómo se dilata. En base a ese coeficiente, yo voy a poder distinguirlo, por ejemplo, de un trozo del mismo tamaño, pero de cobre, porque el coeficiente de dilatación es diferente, el peso específico es diferente, las reacciones frente a un determinado ácido. Por ejemplo, el hierro, si lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, se produce una reacción química. Con el cobre, por ejemplo, no.
Entonces, estas características me permiten diferenciar a las distintas sustancias que existen. Esas propiedades de la materia pueden clasificarse según su comportamiento químico en propiedades físicas y propiedades químicas. Según la cantidad de materia que consideremos, las vamos a clasificar en propiedades extensivas o propiedades intensivas. Cuanto más propiedades se conocen de un elemento, es más fácil reconocerlo y distinguirlo, diferenciarlo de los otros. Entonces, veamos las propiedades de la materia, cómo se clasifican según su comportamiento químico. Se van a clasificar en propiedades físicas y propiedades químicas, de acuerdo a los fenómenos que se producen. Las propiedades físicas son todas aquellas que no cambian la composición de la materia. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos recién, un trozo de hielo absorbe calor y cambia de estado, pasa al estado líquido. Bien, se ha producido un cambio, pero la composición química sigue siendo la misma, sigue siendo agua. Y si sigue absorbiendo calor, lo seguimos calentando y pasa al estado vapor, una vez que hierva, también cambia de estado, pero sigue siendo agua. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que sí cambian la composición química de la sustancia. Y un ejemplo típico sería, por ejemplo, la electrólisis del agua. Si hacemos la electrólisis del agua, vamos a ver que se separan sus componentes en hidrógeno y en oxígeno. Bien, es decir, esto es lo que tengo antes de la electrólisis y esto es lo que tengo después. Son sustancias diferentes, es decir que cambió la composición química, por lo tanto esas son propiedades químicas. En cuanto a la clasificación según la cantidad de materia que consideremos, se clasifican en extensivas e intensivas. Extensivas se refiere a la extensión, es decir, a la cantidad de materia que tengo. Supongamos que tenemos dos vasitos con la misma cantidad de agua. El volumen que ocupa el agua es en este caso el mismo. La masa que tiene y el peso que va a tener es el mismo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si nosotros agregamos a uno de ellos más cantidad de agua? Evidentemente, al agregar más agua, ¿qué está sucediendo? Cambia el volumen. El volumen ya no es el mismo que teníamos antes. Y si le tomamos el peso también aumentó. La masa aumentó. Entonces, la masa, el peso, el volumen, son propiedades que dependen de la cantidad de materia que esté considerando. Entonces, las propiedades extensivas son todas aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia considerada. ¿Ellas cuáles son? Masa, volumen, ¿qué otra cosa dijimos? El peso, etcétera. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Y por ejemplo, en este caso, tenemos agua en los dos recipientes, tenemos distintas cantidades, pero el punto de fusión del agua es 0 grados en este poquito o en este vasito. Bien, es decir, el punto de fusión no varía, el punto de ebullición tampoco. Si yo los caliento, ambos recipientes, el agua va a hervir cuando alcance los 100 grados centígrados.
En este evidentemente va a tardar más porque es más la cantidad de calor que debe absorber, pero la temperatura a la que el agua va a hervir es 100 grados centígrados, es la misma. Por lo tanto, como propiedades intensivas podemos hablar del punto de fusión, podemos hablar del punto de ebullición, podemos hablar de la densidad. La densidad del agua sigue siendo la misma en ambos recipientes, independientemente de la cantidad. Por otro lado, la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Si yo mido el volumen de este recipiente y mido su masa, al hacer el cociente de la masa de esta cantidad de agua dividido en el volumen que ocupa, me va a dar el mismo valor numérico que si considero acá la masa es mayor, pero el volumen también es mayor. Sin embargo, cuando yo haga el cociente, el valor que voy a tener de la densidad es exactamente el mismo. Por lo tanto, la densidad es una propiedad intensiva. Y otra cosa que es muy llamativa es que si nosotros miramos, la densidad es una propiedad, como dijimos, intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Así tenga una jarra de agua, su densidad va a seguir siendo la misma. Sin embargo, la masa y el volumen, habíamos dicho que son propiedades extensivas. Fíjense que el cociente entre dos propiedades extensivas me da una propiedad intensiva. Estos dos son propiedades extensivas, es decir, dependen de la extensión. El cociente de una propiedad extensiva dividido en otra propiedad extensiva me va a dar siempre una propiedad intensiva. Eso sería lo más importante en cuanto a propiedades de la materia. Para poder entender mejor el tema de los estados de agregación de la materia, vamos a ver un poquito lo que es la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular, el nombre de cinético está relacionado con la cinética, es decir, con el movimiento de las partículas, ya sea vibratorio o movimiento de cambios de posición, y también está relacionado con la velocidad de movimiento. Bien, y lo de molecular es porque se supone que se habla de moléculas, que en realidad se habla de partículas, porque pueden ser átomos, iones o moléculas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La teoría cinético-molecular, de allí su nombre, cinético por movimiento y molecular por partículas, consta básicamente de tres postulados. El primer postulado me dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas. El segundo postulado me dice que las partículas ejercen entre sí fuerzas de cohesión y de repulsión. Fuerzas de cohesión son fuerzas de atracción. Estas fuerzas tienden a aproximarlas, tienden a mantener a las moléculas unidas, y lo podemos representar de esta manera. Si tenemos esas dos partículas, entre ellas tenemos fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión, que son las que tienden a mantenerlas unidas. Pero también presentan fuerzas de repulsión, es decir, ejercen fuerzas de cohesión o atracción y fuerzas de repulsión. Las fuerzas de repulsión son las que tienden a separarlas, a alejarlas. Es decir, que ellas están sometidas a las dos fuerzas. Por un lado tienen atracción y por otro lado tienen repulsión. Las fuerzas de repulsión las vamos a representar de esta manera. Esto sería fuerzas de repulsión.
Y así es como lo encuentran diagramado, dibujado en el apunte. Ahora bien, en los sólidos, las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Entonces, en los sólidos tenemos que las fuerzas de cohesión o de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. De esa manera, las moléculas en los sólidos, las partículas, tienden a estar muy pegadas unas con otras porque están muy atraídas. En los gases, en cambio, predominan las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, las partículas tienden a estar lo más alejado posible entre sí. Entonces, en los gases, las fuerzas de cohesión son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Predominan las fuerzas de repulsión y por eso las partículas tienden a estar, como decíamos, lo más alejadas posible entre sí. En los líquidos, en cambio, las fuerzas de atracción y las de repulsión son aproximadamente iguales. Entonces, las fuerzas de cohesión son aproximadamente iguales a las fuerzas de repulsión. Y por ese motivo es que los líquidos ocupan un volumen, si bien no tienen forma propia, pero ocupan un volumen en un recipiente. Mientras que los gases, como las fuerzas de repulsión son tan grandes, tienden a ocupar todo el espacio porque tienen que mantenerse lo más alejados posibles entre sí, porque las fuerzas de repulsión son tremendamente grandes en comparación a las de atracción. En los sólidos, como las fuerzas de atracción son muy grandes y tienden a estar muy pegados los átomos porque están muy atraídos, entonces por ese motivo es que los sólidos sí presentan forma propia. Bien, en el tercer postulado me dice que las partículas están en movimiento constante y que si aumenta la temperatura se mueven más rápido, es decir, aumentan la velocidad. Por eso cuando hablamos de calor hablamos de energía cinética, porque cuando aumentan la temperatura el movimiento entre las partículas es mayor. Y eso hace que en el sólido, por ejemplo, están muy unidas, porque las fuerzas de cohesión son muy grandes. Los sólidos presentan movimiento solamente de vibración, es decir, las partículas, como decíamos, están en movimiento constante, pero en el sólido solamente pueden vibrar, no pueden trasladarse. En el líquido, en cambio, sí, las partículas están no tan atraídas, o sea que hay movimiento de rotación, de traslación y de vibración. Por lo tanto, las moléculas las podemos tener cambiando de posición en todo el volumen del líquido. Mientras que en los gases se encuentran muy alejadas, siempre se están repeliendo, entonces están lo más alejadas posible. Ahora, si nosotros calentamos el sistema, ¿qué pasa? Y el sólido, como al aumentar la temperatura aumenta el movimiento, entonces el sólido va a vibrar cada vez más rápido, más fuerte, hasta que va a llegar un momento que se separan, bien, pasando al estado líquido. Eso es lo que pasa cuando el hielo funde o cuando un sólido funde. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento, por lo tanto, disminuyen las fuerzas de atracción y se pueden separar. De la misma manera, en el líquido, si aumentamos más la temperatura, aumenta más el movimiento, por lo tanto tienden a separarse y en algún momento las fuerzas de repulsión superan a las de cohesión y por ese motivo el líquido hierve pasando a la fase vapor. Con todo esto vamos a poder ver ahora cada uno de los estados de agregación de la materia.
Entonces, de esta manera quedan conformados los tres estados en los que se puede presentar la materia en la naturaleza, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Habíamos dicho que en el estado sólido las partículas están muy compactas, podemos representarlo, por ejemplo, acá. Vemos que las partículas están ocupando el menos espacio posible y están lo más unidas que se puede entre sí. Entonces forma estructuras muy compactas. Si aumentamos la energía cinética, es decir, si aumentamos la temperatura, aumentan los movimientos. Por lo tanto, se llega un momento que la energía cinética es lo suficientemente grande como para que las fuerzas de cohesión se vayan rompiendo, se vayan equilibrando con las fuerzas de repulsión. En ese caso pasamos al estado líquido, donde ya las partículas toman fluidez, es decir, pueden moverse, pueden rotar y pueden trasladarse, pueden fluir. Si seguimos aumentando la temperatura, aumentan más los movimientos y en algún momento determinado se van a desprender. Van a pasar al estado gaseoso, donde las fuerzas de repulsión son mucho mayores, por lo tanto van a tener una tendencia a mantenerse lo más alejadas posibles entre sí. Por ese motivo es que un gas en un recipiente va a tomar siempre todo el volumen del recipiente, no así un líquido. Un líquido va a ocupar el volumen que le corresponde. Bien, en cambio un gas, como necesita más espacio, va a ocupar todo el volumen del recipiente. Los gases, las partículas de los gases se mueven con movimiento rectilíneo y cuando chocan con una superficie rebotan y ejercen una fuerza sobre esa superficie. Supongamos que este es un recipiente y una partícula de gas en su movimiento rectilíneo va chocando permanentemente contra las paredes del recipiente y esos choques ejercen la presión del gas. Los líquidos también ejercen presión debido a que los líquidos también tienen movimiento y también en algún momento chocan contra las paredes del recipiente. No así los sólidos, porque los sólidos ya tienen forma propia. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos estados. Con respecto al estado sólido, dijimos que al estar tan compactas las moléculas, los sólidos tienen forma y tienen volumen propio, definido y constante. Las partículas se encuentran muy ordenadas y apiladas entre sí, y debido a que están muy apretadas, muy compactas, es que son incompresibles, es decir, no podemos hacer una fuerza para aproximarlas más todavía porque están en contacto, es decir, más no se las puede aproximar. Y el único movimiento que se presenta en los sólidos es el movimiento de vibración, del que hablábamos. Acá no tenemos ni movimiento de rotación ni de traslación. En el estado líquido, en cambio, donde las fuerzas de cohesión y las de repulsión son aproximadamente iguales, tenemos que las partículas se encuentran un poco más separadas, porque al no estar tan atraídas, están un poquito más separadas, lo que les permite tener mayor movimiento, mayor movilidad que en el estado sólido. Los líquidos presentan volumen definido y constante, pero no poseen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Las partículas se encuentran desordenadas en comparación con el sólido, se encuentran desordenadas, tienen algo de movimiento y ese movimiento, ese poder desplazarse de un punto a otro del recipiente, hace que ellas tengan fluidez y que tengan difusión. Es decir, si colocamos una partícula de otro líquido, va a difundir por todo el seno del líquido.
Entonces, estas son características de los líquidos y también de los gases, ya vamos a ver, pero que no se dan en los sólidos. Son poco compresibles. Los sólidos eran incompresibles porque decíamos que las partículas estaban muy próximas y que no se pueden aproximar más. Como en los líquidos están un poquito más separadas, si nosotros las comprimimos, sí podemos acercarlas un poco más. O sea que algo de compresibilidad presentan los líquidos. Tienen la característica, debido a esas atracciones que hay entre las moléculas, de replegarse en pequeñas porciones de partículas, replegarse formando las gotas. Solamente los líquidos pueden formar gotas, no así los gases ni los sólidos. Y otra característica es que presentan una superficie plana. Las moléculas en la superficie están atraídas entre sí y forman como una especie de membrana elástica. Esa membrana elástica ejerce lo que se conoce como tensión superficial. Y esa membrana elástica, formada por las moléculas que se aproximan bastante entre sí, es la que permite, por ejemplo, que algunos insectos puedan caminar sobre el agua sin hundirse. Entonces, esa superficie plana es la que genera esa tensión superficial. En cuanto a las características de los gases, dijimos que las fuerzas de cohesión prácticamente no existen, sino que predominan en gran medida las de repulsión. Ellas no presentan ni forma ni volumen propio, adoptan la forma del recipiente que los contiene, y a diferencia de los líquidos, que sí tienen volumen propio, los gases no tienen volumen propio porque tienden siempre a ocupar la totalidad del recipiente en el que están contenidos. Por lo tanto, no tienen ni forma ni volumen definido. Las partículas están muy desordenadas y dijimos que se mueven a gran velocidad con movimiento rectilíneo, chocan contra las paredes ejerciendo una fuerza que es la presión del gas. Presentan fluidez y difusión debido justamente a ese gran movimiento. La fluidez y la difusión es muchísimo más grande que en los líquidos. Presentan, como dijimos, mucho movimiento y son muy compresibles, porque al estar tan alejadas las partículas unas de otras, nosotros sí podemos comprimirlas de alguna manera y aproximarlas. Al ser grandes las distancias, podemos comprimirlos en gran medida, mucho más que en el caso de los líquidos. Y los sólidos, como dijimos, son incompresibles. Bueno, y ahora lo que nos quedaría sería hablar justamente de los cambios de estado, de el pasaje de uno al otro. Y ahora vamos a hablar un poquito de los cambios de estado, que son modificaciones en la agrupación de las partículas. Bien, recordemos que en los tres estados están dispuestas de manera diferente y que las interacciones entre las partículas, tanto atracciones como repulsiones, son las que determinan a qué estado de agregación pertenecen. Dijimos que cuando aumentamos la energía cinética, es decir, cuando aumentamos el calor, aumenta la energía cinética, y por lo tanto podíamos transformar un sólido en líquido debido justamente a ese desprendimiento que se producía en las moléculas. Y de líquido podemos pasarlo al estado de gas. Vamos a ver cada uno de estos pasajes. El pasaje del estado sólido al estado líquido se lo denomina fusión, y la fusión se produce a una temperatura que se llama punto de fusión. Es la temperatura a la cual los sólidos funden. El pasaje del estado líquido al estado gaseoso se lo llama vaporización o ebullición según el caso.
La ebullición se produce a la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. En ese momento se dice que el líquido hierve y es un fenómeno que se produce en toda la masa del líquido, donde vemos que en toda la masa del líquido salen burbujas del vapor. Eso es la ebullición y se produce a una temperatura que corresponde al punto de ebullición de ese líquido. Ahora, es un fenómeno, como dijimos, que se produce en toda la masa del líquido. Hay otro fenómeno que se llama vaporización, que se produce a cualquier temperatura y es un fenómeno de superficie del líquido, donde algunas partículas logran escapar del estado líquido al estado vapor. Entonces, la diferencia es que la ebullición se produce a una temperatura fija, que se llama punto de ebullición, mientras que la vaporización es un fenómeno de superficie y se produce a cualquier temperatura. La ebullición no es de superficie, sino en toda la masa del líquido. Y también tenemos el pasaje, algunas sustancias tienen esta propiedad, de pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado intermedio del líquido. Sería, por ejemplo, el caso de la naftalina, el caso del yodo, el caso del hielo seco, que nosotros vemos que pasa de sólido a gas sin pasar por el estado de líquido. El paso inverso, acá como vemos con las flechas rojas hemos representado todos los cambios para los cuales debe haber un aumento de la temperatura. En azul, que serían los pasos inversos, se requiere una disminución de temperatura. Bien, es decir, necesitamos enfriarlos. Y así, el pasaje del estado gaseoso al estado líquido podemos llamarlo condensación o licuación también según el caso. La licuación es cuando estamos hablando de un gas y la licuación se produce a la misma temperatura que el punto de ebullición, es decir, se produce a la temperatura de ebullición. Mientras que la condensación es un fenómeno que se produce a cualquier temperatura. La condensación es el pasaje del estado vapor al estado líquido y es lo que pasa, por ejemplo, cuando se empañan los vidrios cuando hace frío, donde el agua que se encuentra como vapor en contacto con una superficie fría se condensa. Entonces, eso se produce a cualquier temperatura. Y acá vamos a aprovechar para dar una diferencia que siempre se confunde, que es entre un gas y un vapor. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? Supongamos el caso del agua. El agua a temperatura ambiente es líquida, corresponde al estado líquido. Puede evaporarse. Si nosotros aumentamos la temperatura, va a pasar al estado gaseoso. Pero cuando las condiciones vuelvan a la normalidad, cuando se enfríe ese sistema, el agua va a condensar. ¿Bien? Por lo tanto, el agua decimos que es un vapor. ¿Por qué? Porque está en el estado gaseoso en otras condiciones que no son las normales. En cambio, por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos, a temperatura ambiente es un gas. Y si lo calentamos a mucha mayor temperatura va a seguir siendo un gas. Bien, entonces en ese caso ahí tenemos marcada la diferencia entre un gas y un vapor. El gas es gas siempre, mientras que el vapor en algunas condiciones es líquido y en otras condiciones es gaseoso. Bien, el paso de líquido a sólido se denomina solidificación
y la solidificación se produce a la misma temperatura que el punto de fusión. Es decir, si por ejemplo para el agua decimos que el punto de fusión es 0 grados centígrados, el punto de solidificación también se va a producir a 0 grados centígrados, es decir, a la misma temperatura. Y luego tenemos otro fenómeno que es la sublimación inversa, que es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido solamente sin pasar por el estado intermedio de líquido. Un ejemplo de la sublimación inversa sucede con el agua. Por ejemplo, cuando se forman los copos de nieve, el agua se encuentra en las nubes en el estado de vapor. Cuando la temperatura desciende de manera muy brusca, directamente pasa del estado gaseoso, del estado vapor, al estado sólido, bien, formándose esos cristales. También este fenómeno lo podemos haber visto en las mañanas de invierno, por ejemplo, cuando vemos cristalitos de hielo sobre las hojas de las plantas, por ejemplo. Es el vapor de la humedad ambiente que por sublimación inversa pasó al estado sólido. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones. Cuando hablamos de líquidos, tenemos una presión de vapor, ¿bien? Que es lo que hace que el líquido pueda vaporizarse, puede evaporarse. Cuando las partículas del líquido están bastante atraídas entre sí, es muy difícil que algunas partículas pasen a la fase gaseosa. Entonces ahí decimos que el líquido es poco volátil. Mientras que cuando la atracción entre las moléculas o las partículas no es lo suficientemente grande, es más fácil que algunas partículas escapen al estado líquido y pasen al estado vapor. Sería, por ejemplo, si comparamos el agua con el alcohol. El alcohol es más volátil debido justamente a esa baja atracción. Otra consideración que queremos hacer es que los que se consideran fluidos son los líquidos y los gases, no los sólidos. Los líquidos y los gases, porque al tener más movimiento sus partículas, tienen la capacidad de fluir, ¿bien? Cosa que no sucede, como decíamos, con los sólidos. Otra consideración que tenemos que hacer es que cuando hablamos de sólidos como una estructura compacta, rígida. No todos los sólidos son tan compactos y tan rígidos, o sea, compactos sí, pero no tan rígidos, porque recordemos que tenemos también algunos sólidos que son flexibles, son un poco más flexibles. Bueno, ya dimos las diferencias entre vapor y gas. Bien, ahora otra acotación que es conveniente hacer es que nosotros cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, hablamos del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso, como si fueran los únicos tres estados. En realidad existe el estado plasma, que no lo vemos porque escapa a los alcances de nuestro curso. Bien, y en la profesión nuestra tampoco vamos a trabajar nunca con una sustancia en el estado plasma. Pero también tenemos que decir que hay dos estados intermedios, uno que se encuentra entre el estado sólido y el estado líquido, que es el estado pastoso. El estado pastoso es como un estado intermedio entre el sólido y el líquido. Y, por ejemplo, en el estado pastoso se encuentra la pasta dental, la vaselina, las pomadas en general, las cremas, etcétera. Y luego tenemos también otro estado que es un intermedio entre líquido y gaseoso, que es el estado vesicular. Y como ejemplo del estado vesicular tenemos a las nubes, porque las nubes no se puede considerar ni que están en estado totalmente vapor,
ni en el estado totalmente líquido. Bueno, con esto habríamos concluido con todo lo que es el tema número 1 de nuestro programa. Nos vemos entonces en los vídeos correspondientes a los temas subsiguientes. Muy buenas tardes.